El mundo era una página en blanco, pero la memoria del agua estaba grabada en cada roca. Las cicatrices del gran diluvio definían el paisaje de una nueva humanidad, un recordatorio silencioso y terrible del poder del juicio divino. De una sola familia, la de Noé, la tierra tenía una segunda oportunidad. Una promesa sellada con el arco iris garantizaba que las aguas nunca más aniquilarían la vida. El mandato era claro: una bendición y una ordenanza. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Era una directiva para expandirse, para ser custodios de un mundo renacido. En las primeras generaciones, la unidad era absoluta. La humanidad era un solo clan que compartía una memoria traumática y, crucialmente, un solo lenguaje. Las palabras eran un puente perfecto entre las mentes. No había malentendidos, ni barreras culturales. Era una era de potencial ilimitado, una sinfonía de un solo movimiento. Pero bajo la superficie de esta unidad latía un corazón temeroso. En las noches, alrededor de las hogueras, los ancianos contaban historias del cielo abriéndose y del abismo rugiendo. Veían en cada tormenta un eco del cataclismo. Esta humanidad no era arrogante por naturaleza. Era, en su origen, una civilización de supervivientes aterrorizados, desesperados por encontrar seguridad en un mundo que ya les había demostrado su fragilidad. Fue en este caldo de cultivo de miedo y potencial donde surgió una nueva fuerza. Un hombre destinado a dejar una marca indeleble en la historia. Su nombre era Nimrod. El Génesis lo describe enigmáticamente como un vigoroso cazador delante del Señor. Pero su presa no eran solo las bestias que amenazaban los campamentos. Nimrod era un cazador de hombres, un aglutinador de voluntades, un arquitecto de poder. Fue el primer gran organizador de la humanidad, el primero en ver a las masas no como familias para ser pastoreadas, sino como ladrillos para ser ordenados en la construcción de un imperio. Su reino comenzó en la tierra de Sinar, con ciudades cuyos nombres resonarían por milenios: Babel, Erech, Akkad. Nimrod entendió la psicología de su pueblo. Entendió su miedo a la aniquilación y su anhelo de estabilidad. Y lo usó. Tradiciones antiguas como las del historiador Flavio Josefo nos dicen que fue él quien persuadió a sus contemporáneos para que dejaran de atribuir su prosperidad a un Dios impredecible y la acreditaran a su propia fuerza. Miren sus manos, podemos imaginarle diciendo, su voz resonando con un carisma magnético. Estas manos han plantado los campos. Estas manos han domesticado a las bestias. Estas manos nos han dado seguridad. ¿Esperaremos que una promesa en el cielo nos proteja, o forjaremos nuestra propia salvación en la tierra? Les enseñó que la dependencia de lo divino era una forma de esclavitud y que la verdadera libertad residía en el poder colectivo del hombre. El mandato de Dios de esparcirse por la tierra fue reinterpretado por Nimrod como un plan divino para mantener a la humanidad débil y dividida. Nos quieren como ovejas dispersas, argumentaba, fáciles de controlar, fáciles de destruir. Pero yo les digo que somos leones, y los leones cazan en manada. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestro futuro es la concentración de nuestro poder en un solo lugar. Así los condujo hacia el este, a una llanura vasta y fértil en Sinar, el corazón de Mesopotamia. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, la vida era fácil. La tierra, rica en sedimentos, era un paraíso agrícola. Y con la seguridad material garantizada, la gran visión de Nimrod pudo florecer, una visión de control total. Aquí, proclamó, señalando la tierra vacía, aquí construiremos nuestro baluarte contra el caos. Aquí levantaremos una ciudad que será el centro del mundo, y en su corazón, un monumento a nuestra propia gloria. Una torre no de piedra perecedera, sino de ladrillo eterno, cocido con el fuego de nuestro propio ingenio. Una torre cuya cúspide no solo roce las nubes, sino que penetre en los cielos. Será un faro para todas las generaciones. Será un ancla que nos impida ser arrastrados por los vientos del destino. Haremos un nombre para nosotros, un nombre que resonará más fuerte que cualquier trueno celestial. Desde esta ciudad, desde esta torre, gobernaremos el mundo. Nunca más seremos esparcidos. El plan era una obra maestra de la ambición humana. No era solo un proyecto arquitectónico, era una declaración de independencia teológica.
La torre era un zigurat, una montaña artificial diseñada, según las creencias mesopotámicas, para ser una escalera literal entre el cielo y la tierra. Pero en lugar de ser una escalera para que lo divino descendiera al hombre, esta era una para que el hombre ascendiera y tomara el control. Su cúspide, probablemente diseñada como un santuario para la astrología, buscaría desvelar los secretos del cielo y controlar el destino, usurpando la soberanía de Dios. Era, en esencia, la creación de un sistema global unificado de gobierno, economía y religión, con el hombre en el trono. La construcción comenzó. La llanura de Sinar se transformó en un hervidero de actividad febril. El ingenio humano, liberado de cualquier restricción moral o teológica, se desató. La invención del ladrillo cocido fue revolucionaria. A diferencia del adobe secado al sol, el ladrillo era resistente al agua, una clara respuesta al miedo subconsciente del diluvio. El uso del betún como mortero creó estructuras de una solidez sin precedentes. Era la primera revolución industrial de la humanidad. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la torre crecía. Su base era inmensa. Sus rampas ascendían en espiral, un camino artificial hacia las estrellas. El sonido era incesante. El golpeteo de miles de martillos, el crujido de las vigas, el rugido de los hornos. Y por encima de todo, el murmullo constante de un solo idioma, permitiendo una coordinación perfecta. Era el pináculo de la cooperación humana, pero al servicio de una rebelión monumental. La torre se convirtió en un ídolo de ladrillo y asfalto. La sociedad se reorganizó a su alrededor. Surgió una nueva clase de élite, los arquitectos e ingenieros que poseían el conocimiento para continuar la obra. Todo el propósito de la civilización se redujo a un único objetivo: construir más alto. La torre no era solo un edificio en su ciudad. La ciudad entera existía para servir a la torre. Era el símbolo tangible de su poder, su unidad y su orgullo desmedido. Y desde el cielo, la obra fue observada. La Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico para una verdad profunda. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No es que Dios necesitara viajar para ver, es que su atención se centró de manera judicial en la culminación de la arrogancia humana. Y lo que vio fue mucho más que una estructura imponente. Vio el corazón del hombre, desnudo y desafiante. Vio una humanidad unificada no por amor, sino por miedo. Una civilización cuya cooperación se basaba en el orgullo y el deseo de autoglorificación. Vio el potencial ilimitado de su unidad siendo canalizado hacia un callejón sin salida espiritual. El razonamiento divino es revelador. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esta frase es la clave de todo. Dios no dice que no puedan lograrlo. Al contrario, afirma que su unidad les permitiría alcanzar cualquier meta. El peligro no era el fracaso del proyecto, sino su éxito. Un éxito que encerraría a la humanidad en una prisión de soberbia, un sistema global totalitario donde la voz de Dios sería silenciada para siempre. La intervención divina, por lo tanto, no fue un acto de celos cósmicos, sino un acto de misericordia radical. Una cirugía dolorosa, sí, pero necesaria para salvar al paciente de su propia autodestrucción. La solución divina fue tan ingeniosa como el pecado humano. Dios no envió fuego ni un terremoto, no derribó la torre. Eso solo habría validado su paranoia y los habría convertido en mártires de su propia causa. En cambio, atacó el fundamento mismo de su poder, su lenguaje unificado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El juicio no llegó como un estruendo, sino como una disonancia que se infiltró en la mente de cada persona. Imaginen la escena en su momento más devastador. Un arquitecto en la base, intentando explicar una modificación crucial en los planos a su maestro de obras. Las palabras salen de su boca, pero son un galimatías incomprensible. El maestro de obras, un amigo con el que había trabajado durante 20 años, lo mira con una mezcla de pánico y sospecha. Intenta responder, pero su propia lengua se ha convertido en una jaula de sonidos extraños. La confianza, construida a lo largo de una vida,
se evapora en un segundo. En lo alto de la torre, la confusión es aún más letal. Un grito de advertencia sobre una carga, que se balancea peligrosamente, se convierte en un ruido sin sentido. La perfecta coordinación que mantenía a miles de hombres seguros se desvanece. El caos se propaga como un virus invisible. La comunicación, que era el aceite que lubricaba su gran maquinaria, se convierte en la arena que la atasca y la destruye. La frustración se convierte en ira, la ira en violencia. Las acusaciones llenan el aire en docenas de lenguajes nuevos y guturales. El proyecto, que había sido la fuente de su unidad, se convierte en la causa de su odio mutuo. El trabajo se detiene. Los martillos caen. El gran motor de la civilización se ahoga en el silencio del no entendimiento. El miedo y la soledad se apoderan de todos. La gente vaga por la ciudad inacabada, buscando desesperadamente a alguien, a cualquiera, que pueda reflejar los sonidos que ahora emiten. Cuando dos personas descubren que pueden entenderse, se aferran la una a la otra como si fueran náufragos. Se forman pequeños grupos, unidos por el milagro accidental de un lenguaje compartido. Un clan que habla una lengua de clics se agrupa en un lado. Otro, cuya lengua es melódica, se reúne en otro. Las familias se fracturan. El hijo ya no entiende al padre. La esposa no entiende al marido. Lentamente, tristemente, los grupos comienzan a abandonar la llanura de Sinar. Se van en diferentes direcciones, siguiendo a aquellos con quienes pueden hablar. El gran sueño de un imperio centralizado muere. Cumplen el mandato original de Dios de llenar la tierra, pero no como una familia bendecida, sino como una multitud de tribus fracturadas, llevando consigo el recuerdo amargo de su unidad perdida. El lugar fue nombrado Babel, de la palabra hebrea Balal, que significa confundir. La torre inacabada quedó como un esqueleto contra el cielo, un monumento a la locura del orgullo, erosionándose lentamente a través de los siglos. Esta no es solo la historia del origen de los idiomas, es una parábola sobre la naturaleza del poder. Enseña que la unidad forzada sin una base en la verdad y el amor se convierte inevitablemente en tiranía, que el progreso tecnológico sin un ancla moral conduce a la deshumanización. La humanidad fue dividida para ser salvada de la tiranía de su propia unidad impía. Cada nueva lengua, cada nueva cultura, aunque creara barreras, también creaba un baluarte contra la dominación global de una única ideología apóstata. Pero la historia no termina en la dispersión. La fractura de Babel no fue la última palabra de Dios. Milenios más tarde, en Jerusalén, un grupo de discípulos se reunió en un aposento alto, y un sonido como de un viento recio llenó el lugar. El Espíritu Santo descendió, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una multitud de judíos de todas las naciones esparcidas desde Babel se reunió, y cada uno los oía proclamar las maravillas de Dios en su propia lengua nativa. El día de Pentecostés fue la inversión divina y la sanación de Babel. En Babel, el orgullo humano construyó una torre para ascender y tomar el cielo por la fuerza. En Pentecostés, la humildad divina descendió para habitar en el corazón del hombre. En Babel, un solo lenguaje fue confundido para juzgar la rebelión. En Pentecostés, muchos lenguajes fueron milagrosamente unidos en un solo mensaje de redención. En Babel, la humanidad fue dispersada. En Pentecostés nació la Iglesia, una nueva humanidad donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino una unidad espiritual que trasciende toda barrera terrenal. La Torre de Babel es una sombra que se cierne sobre la historia, un recordatorio de nuestra tendencia a construir sistemas de poder para hacernos un nombre. Pero Pentecostés es la promesa de que, a pesar de nuestras divisiones, hay un nombre sobre todo nombre en el cual la humanidad dispersa puede, una vez más, ser una. Y fue de entre estas mismas naciones esparcidas, de la ciudad de Ur, no lejos de las ruinas de Babel, de donde Dios llamaría a un hombre, Abraham, para iniciar ese largo y paciente proceso de reunir a su familia. Una historia que exploraremos en nuestro próximo capítulo.